Vemos con melancolía nombres como los de Elías, Jeremías, Amos, Apolos. Nos gozamos en testimonios de cristianos ejemplares en tiempos de la Reforma como Savonarola, Lutero, Calvino. Hombres y mujeres arrojados durante el gran avivamiento, gigantes predicadores como Wesley, Whitefield. Y cuando nos toca hacer nuestra parte, sin hogueras, sin leones, sin cárceles, simplemente bajamos la guardia, rendimos las armas, sacamos la bandera blanca. Y cuando leemos palabras como yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, tal vez pensamos en fábulas dirigidas a otras personas en otros tiempos. El día de hoy vamos a hablar lo que Dios ha hecho a través de la obra de hombres valientes que desafiaron su tiempo y sus circunstancias. Así es que quédese con nosotros. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Si quieres ver la mano de Dios en tu país, en tu comunidad, en tu iglesia, no sucede cerrando el libro santo y quedándonos callados, mas todo lo contrario. ¿Qué hemos hecho para que esta palabra siga siendo poderosa, confiable? Hemos colocado nuestra lámpara bajo la cama. Hemos vuelto nuestra sal insípida. Hemos entregado a Jesús por 13 monedas y lo hemos negado 3 veces. Quisiera ver que la iglesia tuviera influencia sobre el mundo y no que el mundo tenga influencia sobre la iglesia. No aplicaría aquí decir, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Durante las últimas semanas he escuchado todo tipo de reacciones ante la situación actual. Desde la obediencia a las autoridades ante lo escrito en Romanos 13 y 1 de Pedro 2, como teorías de conspiración y señales inequívocas de los últimos tiempos, como así, congregarnos según el mandato estipulado en Hebreos 10. Y fuera de tecnicismos, política o rebuscada escatología, la pregunta para usted es, ¿la iglesia es o no es esencial? Para el imperio de César sabemos que no es esencial y que no entienden la misión completa y total de la iglesia en una comunidad, en este mundo. Así que permanezca cerrada o no, para ellos no es relevante. No impacta los signos vitales de la población. Pero a nosotros, los creyentes, a los líderes de la iglesia, las escrituras nos invitan a que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos según la buena voluntad de Dios, siempre y ante todo agradable y perfecta. Antes de pensar en desafiar la autoridad o ser irresponsable ante el Código Civil, yo le invito a que salga de la caja, piense diferente, se transforme, no se encasille en una dicotomía compleja entre abrir o permanecer cerrado. Existen maneras muy diferentes de cuidar a su grey y pregonar la palabra de Dios. El hecho es de que estamos 2 rayitas debajo de ser perseguidos. Hasta el momento estamos solamente inmovilizados. Y nosotros, sabiendo que somos la luz del mundo,
decidimos escondernos bajo el almud. Sabiendo que somos la sal de la tierra, nos hemos dispersado. Hermanos, la iglesia es la única vela encendida para vida eterna. Cuidémosla. La iglesia es la única forma de mantener alejado al mundo de las tinieblas. Avivémosla. Yo lo invito a que se inspire en la vida de John Wesley, por ejemplo. Un celoso predicador que cuando no le permitieron predicar en el púlpito de las iglesias mismas, él simplemente se montó en su caballo con un corazón encendido. Iba de iglesia a iglesia predicando, aunque fuera afuera de ellas. Y así, sin limitarse, predicó en campos, en plazas, debajo de árboles, de lugar en lugar, a donde él pudiera ir. Este hombre decidido es un ejemplo para nosotros, ya que cambió el destino de su generación y de su nación, Inglaterra. Un sermón relevante es aquel que resuelve los problemas y las dudas del asistente a una congregación y le ofrece una visión bíblica que supera a todas sus demás opciones de conocimiento y acción. Resuelve y supera. Los mueve de donde están a donde Dios quiere que estén. Para eso, usted necesita conocerlos. Saber qué es lo que les quita el sueño, qué es lo que les saca una sonrisa, y poderlos llevar por los caminos de Dios a través de una visión bíblica. En el libro La palabra en tus palabras, basado en la metodología Apolos, compartimos un proceso de expresión oral vanguardista que le ayudará a superar los retos que ofrece la congregación del siglo XXI. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a info@apolos.mx. Nos dimos cuenta del poder de la palabra de Dios en una nación como Inglaterra. Pero muy por el contrario, el destino de otra nación que escogió un rumbo sin Dios, en pos de ideales humanistas, fue Francia. Así es que me complazco en narrarle la historia de estas dos naciones, que son dos caminos diferentes. En la segunda mitad de 1700, toda Europa estaba en una crisis. Por un lado, Francia se sumergía en una revolución sangrienta y desmedida en manos de estos humanistas, bajo ideales del pensamiento vigente de ese momento, la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, en la igualdad y en la libertad. Y el estandarte lo llevaba un personaje llamado Robespierre, prominente abogado, escritor y político. Mientras que al cruzar el canal, Gran Bretaña también vivía su propia desgracia, polarizada entre los extremos sociales, mucha promiscuidad, abusos, enfermedades y pestilencias. La pobreza en ese entonces diezmaba a la población, donde niños y huérfanos vivían prácticamente en la calle, en un estado deplorable de indigencia. Mas un grupo de personas sensibles ante esta situación vislumbró la necesidad de llevar a las calles la función de la iglesia. Es decir, pastorear a los necesitados, atendiendo a toda persona y ocupándose de ellos. Dentro de estas personas estaba el mismo Wesley. Así es que
¿Qué hizo la diferencia entre un lado y el otro lado del canal? Los historiadores señalan que gran parte fue el trabajo de John Wesley por su predicación. La palabra tiene poder. La palabra de Dios cambió los corazones y la vida de las personas. Y cuando alteraron los corazones de las personas a través de esta predicación, se transformó totalmente el destino de esa nación. Y ese mismo poder de la palabra que bendijo en ese entonces a Inglaterra, extendió su promesa a este continente, específicamente a Norteamérica, en lo que conocemos el Gran Avivamiento. Así que como John Wesley a finales del siglo XVIII cambió el rumbo de su nación, Finney y Moody lo hicieron a partir del siglo XIX y continuó Bill Graham en el siglo XX, el siglo pasado. ¿Se da cuenta? Se pasa la bendición de mano en mano. Hermano, yo no soy nadie para decirle cuál es el propósito que usted tiene. Ni el propósito de este mensaje es decirle qué es lo que debe de hacer. Simplemente es un recordatorio sobre a quién sirve usted y de quién es usted responsable. He estado en cavernas labradas a mano por cristianos, sometidos a una gran persecución en territorios como Capadocia, Turquía. He convivido con chinos que han tenido que reunirse a escondidas con temor a ser aprehendidos por la autoridad o denunciados por sus propios vecinos. He despedido amigos que han sacrificado su vida y su familia para aumentar el reino de Dios en el Medio Oriente. Y también he recibido noticias de cristianos que han perdido su vida por introducir Biblias a países inconversos. Todos estoy seguro que tenemos testimonios así. Mi pregunta y mi oración es, ¿quién impactará al continente latinoamericano, nuestro país, nuestra comunidad, nuestra congregación? ¿Quién lo hará en estos tiempos? Un pasaje bíblico que a mí en lo personal me habla en estos días se ubica en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos pues de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id y compren a donde venden para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, abridnos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día, ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendiciones en casa. ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.